Saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús, bendecidos y bendecidas. Bienvenidos otra vez a este canal en el cual vamos a compartir un devocional más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la reina de las batallas, la palabra de Dios es tu reina y es mi reina. Y sin más, vamos al devocional de hoy. El devocional de hoy se trata, el decir y el hacer te da autoridad. Y yo quiero que vayamos a nuestro texto de hoy. Busque su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 19. Y fíjese lo que aquí dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Como aquí podemos ver, hay dos grupos. Tenemos el grupo que enseña algo, mas no lo vive. Y no solamente que no lo vive, sino que lo quebranta. Es todo aquel que enseña la palabra, que la profesa, mas no la vive. Y tenemos el otro grupo. El otro grupo es aquel que profesa la palabra, que la enseña y la vive. Pero hay algo más resaltante en este versículo que hemos leído, y es que dice que aquel que profesa la palabra, pero la quebranta, la enseña y la quebranta, en el reino de los cielos es llamado pequeño. Pero el que la vive y la enseña es llamado grande en el reino de los cielos. Y si podemos ver acá, ¿de qué estamos hablando? Y yo podría decirte cómo te llaman a ti en el reino de los cielos. Tú decides y yo decido cómo nos llaman en el reino de los cielos. Podemos ver que cuando se dice que es llamado grande en el reino de los cielos, por contraposición, así como es llamado grande en el reino de los cielos aquel que enseña la palabra y la vive, en el infierno también es llamado grande aquel que enseña la palabra y la vive. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas la palabra y la vives, existe algo que se llama autoridad. Autoridad. Pero tú cuando enseñas la palabra o la profesas y no la vives, no tienes autoridad. Ejemplo, si yo enseño de que no se ha de robar y robo, no tengo autoridad. Y es importante este punto. Y yo quiero que vayamos para resaltar este punto en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Un poquito más adelante. Mire lo que está aquí en Mateo 7, 28 y 29. Y aquí vamos ya a entrar en el tiempo de Jesús. Cuando Jesucristo trae el Evangelio a Israel, nos vamos a encontrar a un grupo que enseñaba, mas no vivía la palabra. Y esto eran los escribas y los fariseos. Pero cuando Jesucristo comenzó a enseñar la palabra, la empezó a vivir. Jesucristo no enseñaba nada que no viviera. Y fíjate lo que aparece aquí, Mateo 7, 28. Mira esto. Dice aquí. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese que no es solamente, y aquí vamos a ampliar algo, fíjese que aquí no es solamente que Jesús está siendo admirado en los cielos y en el infierno, sino que también está siendo admirado por los hombres. Fíjate, cuando tú vives lo que enseñas, la autoridad que se desarrolla en ti te hace grande. Delante de los hombres te hace grande en los cielos y te hace grande frente a los demonios. Y eso es lo que estaba girando alrededor de Jesús.
Porque mira lo que dice el 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y fíjate lo que podemos encontrar en esa misma tónica en Marcos capítulo 1, versículo 22. Vamos un momento a Marcos, que es el evangelio que sigue. Marcos 1, 22. Mira lo que aparece aquí. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjate lo que está diciendo Mateo, fíjate lo que está diciendo Marcos. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo para ir finalizando esto? ¿Dónde reside tu autoridad? Tu autoridad reside en que tú profeses la palabra de Dios, la enseñes y la vivas. Cuando tú vives la palabra, tienes los frutos de ella. Cuando tú experimentas el poder de la palabra en tu vida y la vives, tienes los frutos. Y cuando tú tienes los frutos de la palabra, entonces tienes autoridad para enseñarla. Nunca profeses ni enseñes nada que no vivas. Nunca profeses ni enseñes nada de lo cual tú no obtienes fruto. Porque lo vas a hablar sin ningún tipo de autoridad. Y fíjate esto. Vamos a terminar aquí con Lucas 12, 1. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, capítulo 12, versículo 1. Mira esto, fíjate esto, y dice aquí, en este caso es Jesús, hablándole a sus discípulos, y dice aquí, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura de los fariseos es la hipocresía. Y aquí estamos en un punto clave. ¿Qué sucede con aquel que enseña y habla la palabra y no la vive? Es un hipócrita. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía es la parodia del payaso. El payaso ríe, pero por dentro llora. El payaso dice una cosa, pero por dentro tiene otro sentimiento, otro sentido. Y mira esto, cada vez que un cristiano está dividido, dice una cosa, pero cree otra, no tiene autoridad, ni en el mundo espiritual, ni en el mundo secular. Entonces es importante que nosotros enseñemos y que lo que enseñemos lo vivamos. Allí está nuestra autoridad. Y quiero cerrar con Romanos capítulo 2, versículo 17. Mira lo que Pablo viene hablando acá y refuerza lo que nosotros estamos hablando aquí. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 17. Y dice, vamos a leer el 17, 21 y 24. Y dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y dice el 17. Dice el 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Se da cuenta? ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pablo está hablando aquí de la autoridad. Ahora, yo te voy a dar una clave. El hombre de fe es aquel que lo que enseña, lo vive. Cuando la persona o cuando simplemente nosotros no vivimos lo que enseñamos, lo que estamos enseñando tiene su fuente en las emociones, no en la unción. Porque la unción es el sinónimo de fe. Y solamente el hombre de fe puede vivir lo que profesa. ¿Por qué? Porque lo entiende, porque lo cree, porque es parte de su credo y de su vida. Entonces es importante que vivamos lo que enseñemos. Y fíjate lo que dice aquí mismo en Romanos 2:24.
y es algo importantísimo. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces voy a corregir, siempre que nosotros profesamos y enseñamos algo y no lo vivimos, estamos botando nuestro testimonio delante de los hombres. Muchas veces he escuchado esta expresión y es muy triste. La gente dice, sí, si fulanito de tal es cristiano, yo soy el papa. O si fulanito de tal es cristiano, yo soy cualquier cosa, se comparan. Pero mira lo que están hablando. Y no solamente eso, hay gente que blasfema el nombre de Dios al ver muchos cristianos que dicen ser cristianos, que hablan la palabra de Dios, pero con sus hechos la derriban. ¿Por qué? Porque viven de la emoción. Hablan de una palabra en emoción, mas no la hablan en fe. Y bueno, apreciado hermano, hasta aquí ha llegado este devocional del día de hoy y espero que esta palabra haya llegado a tu vida. Y no me quiero despedir de este canal sin antes hablarle a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Si deseas recibir a Cristo en tu corazón, para mí es un placer guiarte. El mayor milagro que le puede suceder a un hombre y a una mujer es nacer de nuevo, es recibir a Cristo en su corazón. Y si tú tienes el deseo de hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. De aquí en adelante caminaré contigo y de aquí en adelante seré tu hijo y tú serás mi Padre. Gracias, Padre mío. Amén. Si hiciste esta oración de fe, te recomiendo que busques una iglesia donde se te enseñe la sana doctrina, la piedra angular, Jesucristo, y la obra preciosa de la cruz del Calvario. Bueno, sin más, ha sido un placer haber compartido esta palabra y espero, en el nombre poderoso de Jesucristo, que te haya sido de provecho. Amén.